¿Qué podríamos decir de esta nueva etapa en Asgardia? ¿Cuáles son los proyectos más grandes? Uno de ellos es Asgardia 2 y muchos otros que están reservados a legislación que debe ser puesta en las manos de los ministros para que ellos interactúen con el mundo y creen ese canal de retroalimentación entre lo que nosotros pensamos el mundo podría ser y lo que el mundo es. En realidad, Asgardia no es un proyecto espontáneo, tampoco es un proyecto para ver obras y estructuras en corto tiempo. Es algo que incluso va penetrando de forma pausada en la mente de los pobladores del planeta. Muchos asgardianos han colocado en personas activas, en personas con cierto consenso importante en el mundo, sus ideas, las ideas de los asgardianos, para que viertan ese contenido en las acciones del futuro. De esto podemos ver comentarios en las redes respecto a lo que es la basura espacial, colocar en manos de actores cuyo protagonismo es vital para que las cosas cambien, para que las cosas pasen, es una de las tareas. Otra es incentivar la idea de la paz en el mundo, algo complejo, algo difícil, pero cada pensamiento puesto por un asgardiano en la mente de un actor esencial en el mundo, a la larga va a cumplir con la meta que nos hemos propuesto, la unidad de la humanidad. Pienso que es importante invitarlos a crear un diario de lo que piensan de Asgardia, de lo que sienten que podría lograr Asgardia. A la larga va a ser como la caja hundida entre los trebejos, que al extraerla nuestras generaciones futuras contemplen lo que soñábamos, lo que logramos y aquello en lo cual nos equivocamos. Pero es fundamental. Dirán, no tengo la habilidad de escribir, no es mi fuerte. Bueno, hay muchas otras formas. Hay círculos de café, hay la motivación de reunirse en embajadas y conversar qué se puede y qué no se puede, hasta dónde no es posible que se pueda y hasta dónde depende de nosotros como actores sociales o protagonistas en una actividad el que esto se consiga. Es una buena reflexión. Pienso que cada uno de nosotros está anhelando que el mundo modifique esa fragmentación impresionante de lo que es ser humano, de lo que como humanidad hemos logrado con el paso del tiempo, qué es lo que hemos conseguido y qué es lo que no hemos logrado, hasta dónde nos hemos anclado en las ideas que nos hacen volver a repetir historias y hasta dónde esas historias al repetirse nos hacen notar en qué grado de evolución estamos o de retroceso evolutivo hemos quedado. Interesante e impresionante poderlo analizar. Yo agradezco a todos aquellos que han puesto un granito de arena en la mente de personas que son evolutivamente proactivas para que Asgardia siga adelante. Hace falta mucho por andar. En unidades, ¿cómo lo vamos a lograr? Habrá quien escriba y critique Asgardia, y es válido, porque en la crítica constructiva está el valor de poder emprender algo mejor. Está el valor de reconocer lo que nos hace falta. Está el valor de decir, es verdad, ahí estamos fallando. ¿Podemos mejorarlo o nos vamos a echar para atrás?
Analícenlo, porque pienso que es muy importante poder lograr esto. El que todos tengamos voz y voto, el que todos podamos dialogar como asgardianos con otras personas que no comprenden lo que es Asgardia. Y al mismo tiempo nos encontremos visualizando el futuro en un espacio completamente diferente, el espacio de la órbita, el espacio cercano a la órbita de la Luna o de otros cuerpos celestes. ¿Es un llamado del cielo? No lo sabemos, pero nos enfrentamos a una realidad donde hay que proteger el único globo azul anegado de vida que está pidiendo y clamando nuestra respuesta a favor, que está pidiendo ser menos contaminado, que está pidiendo que nos llevemos mejor, que está pidiendo que pongamos voluntad en aquello que nos hace humanos. Mi saludo en este 5 Ofiuco 007 y les deseo lo mejor. Les invito a seguir dialogando en Asgardia, a continuar haciéndose preguntas, a visualizar las posibilidades y detectar aquello que no es posible para poderlo mejorar o crear una alternativa. Mi nombre, Ariadne Gallardo Figueroa, miembro del Comité de Ciencia y del Comité de Información y Comunicación en esta segunda etapa del Parlamento en Asgardia. Hasta pronto.